Nuevo plan de Joe Biden buscará que las remesas lleguen directamente al pueblo cubano. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el día lunes revisar las medidas que permitirían un aumento del personal de la embajada de su gobierno en La Habana, así como el envío de remesas directamente a los cubanos residentes en la isla sin que medien las empresas militares. El anuncio ocurre una semana después de las históricas protestas que sacudieron a la dictadura, del pedido de miles de cubanoamericanos a Biden para que actúe con respecto a la crisis que vive Cuba y la dura represión del régimen. Hasta ahora, Biden y varios funcionarios de la Casa Blanca habían asegurado o sugerido que un cambio en la política hacia Cuba no era una prioridad de los Estados Unidos. Tras las protestas, el presidente calificó al régimen comunista de la isla como un sistema fallido. Bajo la dirección del presidente Biden, Estados Unidos ha aplicado activamente medidas que apoyarán al pueblo cubano y harán que el régimen cubano rinda cuentas, dijo un alto funcionario de la actual administración a medios como el Miami Herald. La administración formará un grupo de trabajo de remesas para identificar las formas más efectivas de hacer que los envíos del dinero lleguen directamente al pueblo cubano, agregó el funcionario. El Departamento de Estado también revisará la planificación de un aumento de dotación del personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para facilitar la participación diplomática, consular y la sociedad civil, y una postura de seguridad adecuada. Durante su campaña presidencial, Biden prometió echar atrás algunas de las políticas del expresidente Donald Trump con respecto a la dictadura cubana. Sin embargo, hasta ahora no ha dado ningún paso en esa dirección, al contrario de lo que temía la mayor parte de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida, además de ordenar la retirada de la principal empresa de envíos de remesas que operaba en la isla, Western Union. La administración de Donald Trump restringió los vuelos comerciales a la mayoría de los destinos cubanos y prohibió los viajes en cruceros a Cuba en junio de 2019. Asimismo, días antes de que Donald Trump dejara el cargo, el Departamento de Estado colocó nuevamente a la dictadura en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Además de las remesas y el personal diplomático, Biden también ordenó a su gobierno trabajar con el sector privado y el Congreso para hacer más accesible el Internet en Cuba, algo que el mandatario ya anticipó la semana pasada. Asimismo, el presidente anunció que su gobierno seguirá con su política de imponer sanciones económicas contra funcionarios cubanos. Definitivamente, habrá implicaciones políticas como resultado de los eventos de la última semana. Esperaría que en poco tiempo haya una comunicación de alto nivel del gobierno iniciales, dijo un funcionario que se negó a proporcionar detalles. Finalmente, la Casa Blanca anunció que intensificará los esfuerzos diplomáticos con sus aliados regionales e internacionales para apoyar las aspiraciones del pueblo cubano y que potenciará el envío de ayuda humanitaria a la isla. En sus primeros 6 meses en el poder, Joe Biden no ha demostrado ninguna prisa de reiniciar el deshielo con Cuba. Mientras tanto, Estados Unidos exhorta a todos los países a tomar partido por el pueblo de Cuba y en contra de la dictadura. Exhortamos a todos los países a tomar partido por el pueblo de Cuba y en contra de la represión, apuntó Yuri Chong. El mensaje de Chong indicó también que Estados Unidos, junto a una lista creciente de países, apoya a cada cubano que quiere un gobierno que respete la libertad y que respete los derechos humanos y la dignidad de sus ciudadanos. Hasta ahora varios países se han sumado al apoyo de las protestas. Los gobiernos de Alemania, Holanda y Suiza condenaron la violencia de las autoridades cubanas contra los manifestantes pacíficos en más de 60 localidades en Cuba. La Unión Europea igual respaldó a los cubanos que se manifestaron pacíficamente en las calles de la isla contra la escasez y la ineficiencia gubernamental. El gobierno canadiense, tradicional aliado de La Habana por los poderosos acuerdos comerciales que ambos sostienen, dijo estar en contra de la violenta represión de las protestas por parte del régimen cubano y que el pueblo de la isla merece democracia y libertad. Estábamos profundamente preocupados por la violenta represión de las protestas por parte del régimen cubano, expresó el primer ministro. La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado también ha estado transmitiendo la posición de su gobierno desde el inicio de las protestas el 11 de julio. Chong, en varios mensajes,
ha expuesto el desacuerdo del servicio de Internet y la ola represiva de las autoridades tras las manifestaciones, además de hacer reiterados llamados para detener la violencia contra los ciudadanos pacíficos que salieron a las calles a expresar su inconformidad con la severa crisis que vive el país. La funcionaria exigió al régimen cubano que deje de impedir que la gente hable tras los apagones del servicio de Internet ordenados para frenar la difusión en redes sociales de las protestas y de la represión de las fuerzas policiales. El régimen cubano teme lo que la gente tiene que decir, teme la verdad, deje que la gente hable, reclamó la alta funcionaria al gobernante y títere castrista Díaz-Canel. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, igual aseguró que su gobierno estaba siguiendo de cerca las protestas pacíficas en Cuba por la libertad y los derechos humanos, además de señalar la gran preocupación de su gobierno por la reacción violenta del mandatario Díaz-Canel. Price expuso que los cubanos están enfrentándose al régimen autoritario de Cuba. Sus necesidades básicas no están siendo atendidas y están agotados, como es comprensible. Siguiendo con las noticias, Cuba después de las protestas. La represión podría callar a los cubanos por un tiempo, pero el fermento de sus demandas crecerá si no se abren las puertas de la libertad. ¿Qué harán el Partido Comunista de Cuba, PCC, el gobierno y los militares para responder a la explosión espontánea del pueblo cubano desde occidente a oriente del pasado 11 de julio? Nada será igual que antes. Los cubanos se destaparon. La solución debería ser pacífica y participativa. Debería. Miguel Díaz-Canel atemperó su convocatoria inmediata a la violencia revolucionaria debido al escándalo internacional que provocó su orden de combate y participó en un acto de reafirmación revolucionaria ya el pasado 17 de julio. Ese día, a pesar del ascendente pico del COVID-19, las autoridades arrearon a miles de personas en La Habana. El gobernante cubano argumentó que no era un capricho reunirse en medio de una compleja situación epidemiológica, sino que era necesario denunciar una vez más el bloqueo, la agresión, el terror, bla bla bla, el eterno discurso de siempre. En nombre de los comunistas cubanos, Díaz-Canel expresó que nada se apartaba de la necesaria autocrítica, de la rectificación pendiente, de la revisión profunda de sus métodos y de estilos de trabajo. Sin embargo, descargó nuevamente las culpas en otros, por la burocracia, por las trabas, por la insensibilidad de algunos que tanto dañan. Los cubanos sacaron sus sufrimientos de lo más profundo. La represión podrá callarlos por un tiempo, pero el fermento crecerá si no se abren las posibilidades a la autorrealización personal, a la creatividad, ni se permite la libertad de expresión y la participación ciudadana. Las protestas no llegaron de afuera del país. Hace tiempo que los cubanos están convencidos de que el bloqueo interno es la causa principal de la miseria y la destrucción. Los gobernantes no tienen apuro, pueden tomarse 10 años para ejecutar medidas fallidas. En la calle se comenta que ellos no padecen de carencias de alimentos y medicinas, no hacen largas colas para poder adquirir artículos de primerísima necesidad, no viven hacinados, no montan guaguas repletas pese a la pandemia, no tienen cortes de energía eléctrica ni padecen el intenso calor. Por el contrario, están bien alimentados, tienen voluminosas barrigas. La tensa calma posterior al 11 de julio está sentada en el despliegue de las imponentes tropas especiales del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, las fuerzas regulares y los reservistas de ambos cuerpos, los miles de miembros de la seguridad del Estado vestidos de civiles en campos, poblados y ciudades, así como los factores integrantes de las llamadas organizaciones de masas o la supuesta sociedad civil, siempre al acecho para denunciar y emprender los mítines de repudio contra cualquier ciudadano acusado de ser contrarrevolucionario. Ahora la cautela ciudadana es motivada por los cientos de presos tomados durante la semana transcurrida, sin conocerse aún el paradero de algunos y con el anuncio televisivo de que se harán juicios expeditos por causas comunes, con posibilidad de duplicar las condenas estipuladas por la legislación. Como es usual, se pretende la inexistencia de presos de conciencias y políticos. El verano caliente de 2021 recuerda la primavera negra de 2003, con la terrible diferencia de que en 18 años y con la alternancia de 3 gobernantes, el totalitarismo ahoga al pueblo cubano
con el mismo probarse en el poder. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.